Hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad poliquística renal. La poliquistosis renal autosómica dominante o enfermedad poliquística del adulto, que es otro de los nombres que recibe esta enfermedad, se caracteriza por ser un trastorno hereditario, en donde va a haber la aparición de quistes dentro de los riñones. Normalmente sale en ambos riñones, afectando su función. Como podemos ver en la imagen, ellos tienen una forma de saco, normalmente contienen líquido, no son cancerosos, pero lo complicado es que va a afectar la función de lo que es el riñón. Lo complicado de esta enfermedad es que también puede existir formas extrarrenales donde puede haber quistes en el hígado, en el vaso, etc. Y también puede tener otras complicaciones, como por ejemplo la persona puede desarrollar hipertensión arterial o una insuficiencia renal. Entre sus causas, bueno, ya dijimos que es hereditaria, es principalmente autosómica dominante, es decir, que bastaría un solo gen para que se manifieste la enfermedad, afectando también a lo que es el 50% de los hijos. Es decir, que cada hijo tiene la probabilidad del 50% de heredar esta enfermedad. Por eso es importante consultar al médico si uno tiene pues antecedentes familiares de primer grado, como es el papá o la mamá, etcétera. También por esto es importante pues en el tratamiento tener pues un consejo genético, porque hay personas que sí desean tener hijos y bueno, hay que medir los riesgos de poder pues tener esta enfermedad, ¿no? Se han hecho estudios se han preguntado si existe manera de que esta enfermedad tenga alguna forma adquirida y pues sí, en algunos pacientes se ha dado de que tiene esta enfermedad poliquística renal si reciben lo que es la diálisis. En cuanto a sus signos y síntomas, tenemos que se da mucho lo que es la hipertensión arterial, que aparte de ser uno de los signos más frecuentes, también es una de las complicaciones más frecuentes. Se da lo que es la nicturia, la litiasis, se da lo que es la masa abdominal palpable, se puede dar hasta una rotura de quistes. ¿Cómo nosotros vamos a saber que el paciente tiene una rotura de quistes? Porque básicamente hay una macromaturia y un dolor tipo cólico nefrítico. En cuanto a sus complicaciones, tenemos varias complicaciones en esta enfermedad. Entre ellas está la hipertensión arterial. Una presión arterial elevada, alta, es una complicación frecuente en esta enfermedad. Si no se trata, puede causar un daño mayor en los riñones y aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Otra complicación bastante grave es la pérdida de la función renal. La pérdida progresiva de esta función renal, casi de la mitad de las personas a medida que pasan los años puede llegar a una insuficiencia renal. Ya a los 60 años ya hasta podría pues ya padecerla. La enfermedad renal poliquística también puede dificultar la capacidad de los riñones para impedir la acumulación de desechos hasta niveles tóxicos. Se puede llegar a un trastorno llamado uremia y a medida que empeora la enfermedad se puede generar una enfermedad terminal en los riñones. Lo triste de esta enfermedad es que puede llegar pues a una diálisis renal constante o también a un trasplante ya para prolongar la vida. El dolor crónico es otro de las complicaciones de esta enfermedad. Este dolor se caracteriza por ser más a la espalda o un costado, aunque también podría ser por una infección en la vía urinaria o un cálculo, o en el peor de los casos un tumor. El crecimiento de los quistes en el hígado. Esta probabilidad va a crecer a medida que se aumenta la edad. Puede ser tanto en mujeres como en hombres, pero es más característico de mujeres, pero igual se puede dar en hombres y mujeres. Lo que es las hormonas femeninas y los embarazos múltiples también contribuye a aumentar el riesgo de desarrollo en estos quistes hepáticos. Y no solamente va a darse en el hígado, también puede darse en el vaso, en el mesenterio o en el útero.
Se da también lo que son las aneurismas en el cerebro, que un aneurisma básicamente es una protuberancia. En el peor de los casos se puede provocar una rotura, dándose así pues un sangrado. Las personas pues que tienen esta enfermedad tienen un riesgo mayor de presentar estos aneurismas. Y también las personas que tienen antecedentes familiares, esto aumentaría el riesgo de presentar las aneurismas. En cuanto a las complicaciones del embarazo, las mujeres normalmente tienen un embarazo exitoso, pero pueden también en otros casos desarrollar preeclampsia, o también las mujeres antes de embarazarse, si ya sufrían de hipertensión arterial, pues a la hora de embarazarse pues aumenta el riesgo o las complicaciones en el embarazo. También tenemos lo que son las anomalías de las válvulas cardíacas, específicamente el prolapso de la válvula mitral. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, una válvula de nuestro corazón, llamado mitral, pues no se va a cerrar correctamente, lo que permite o que hace que la sangre circule en sentido inverso, en palabras más simples. También se da lo que son los problemas en el colon. En las personas que tienen esta enfermedad se debilita lo que es la pared del colon, haciéndose que se formen pues o se dé lo que es la diverticulosis. La diverticulosis básicamente son bolsas o sacos que se dan por la debilidad de estas paredes en el colon. En cuanto a su diagnóstico o cómo se diagnostica, básicamente por ecografía. Como nosotros vemos en la imagen en pantalla, vemos quistes renales bilaterales en riñones que tienen bordes irregulares y tienen un tamaño aumentado. Y como dije anteriormente, básicamente estos quistes están llenos de lo que son líquidos. ¿Cómo se previene esta enfermedad? O mejor dicho, ¿cómo podríamos hacer que se llegue a una insuficiencia renal de una forma más lenta o que no progrese a ella con tanta rapidez? Básicamente controlando la presión arterial, tomando los medicamentos que recete el doctor para poder controlarla, el consumo de frutas, de vegetales, de cereales, el hecho de hacer actividad física, unos 30 minutos, un ejercicio moderado, el mantener un peso saludable es una forma de prevenir lo que es esta progresión a una insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento, básicamente es un tratamiento de soporte, como ya lo había dicho antes. Básicamente se trata, o el objetivo es básicamente prevenir este grado de progresión, esta insuficiencia, el hecho de tratar la presión arterial, de tratar la infección del tracto urinario, de tratar la nefrolitiasis, de tener un consejo genético. También se han hecho estudios de que el tolvaptán y los análogos de la somatostatina pueden disminuir la progresión a una insuficiencia renal crónica. Aquí se presenta la bibliografía de donde saqué pues toda la fuente de la información y bueno, nada, se le agradece su atención.